¿Cuál es su opinión en torno a los calificativos del presidente a diversos sectores sociales? Mira, nos encontramos ante una situación inédita de un presidente que alcanza el solio del Palacio de la Garza con un 34%, que ese 34% no podemos decir que es un capital de él, sino producto de el que se encuentra hoy en la Embajada de Nicaragua. Su llegada a la presidencia nos demuestra que uno no es un hombre de confiar, no tiene palabra. Y en los casi 10 meses que tiene al frente del el gobierno nacional, se ha dedicado a descalificar a trabajadores, a profesionales, a periodistas. Pero lo más peligroso de las últimas declaraciones del presidente nos dejan entrever entre líneas que estamos frente al autoritarismo a su más grande expresión. El presidente el pasado jueves dejó claro que está dispuesto a romper el orden constitucional. Los ataques que hizo a la Corte Suprema en relación al sistema penal acusatorio no son gratuitos. Eso quiere decir que está mandando un mensaje a la Corte Suprema que ahora que va a poder dirigir el país por decreto hasta julio de este año, pueden venir medidas desfavorables para la democracia. Puede dejar sin efecto la Corte Suprema de Justicia. Puede borrar a la Asamblea de Diputados y establecer un sistema de gobierno autoritario conjuntamente con la Cámara de Comercio, el CONEF, la PEDE y los sectores empresariales. Y en ese marco están los ataques a la Universidad de Panamá y a las universidades. En fin, se está replicando una política neoliberal al estilo de Milei en Argentina. Es una visión de Donald Trump hacia los internos de los Estados Unidos y el resto del mundo. Quiere decir que el presidente Molino está dentro de la lógica del quehacer de los Estados Unidos y para lograr imponer el proceso y el proyecto neoliberal y entregar la soberanía panameña a los Estados Unidos, está dispuesto a bañar el país en sangre o a establecer un golpe de Estado blando que le permita gobernar con sus aliados, que son la Cámara de Comercio y el resto del sector empresarial. Y no olvidemos que el presidente Rodolfo Chávez, en 1925 se va a cumplir 100 años de una gesta patriótica que bañó al país en sangre ante la actitud y quien fue el responsable de pedir la intervención de los Estados Unidos fue Horacio Alfaro, que era el secretario de Relaciones Exteriores y mi presidente de la Cámara de Comercio. Hoy la Cámara de Comercio en su local lleva el nombre principal de Horacio Alfaro. Y los que hoy están en la Cámara de Comercio están dispuestos por sus intereses a bañar en sangre a este país. Nosotros vemos cómo se refieren a los educadores. Pero aquí en 1979 la Cámara de Comercio aupó a los educadores bajo la consigna los maestros luchando están estudiando, están educando. Y efectivamente en 79 medio cuando comenzaba la transferencia al canal de Panamá. No olvidemos que en ese momento la Cámara de Comercio decía que soberanía no se come,
Y con el correr de los años ya se han dado cuenta que la soberanía no sí se come. Y los muertos del 9 de enero del 64, no, y el pueblo panameño no está sufragando los beneficios de la zona del canal, sino en la Cámara de Comercio y la oligarquía vendepatria de este país. Precisamente, profesor, usted que ha resaltado la consigna de un maestro luchando también está educando. Hemos escuchado hoy en un medio de comunicación una posición de la ministra de Educación frente a la lucha que está desarrollando los maestros en la calle sobre diversos temas. ¿Cómo usted ve la visión de la ministra de Educación en estos momentos? No olvidemos quién es la ministra de Educación. La ministra de Educación, su estudio lo hizo en Chile del Pinochet. Y cuando vemos su narrativa de tratar de venderle a la población que Panamá puede ocurrirle lo mismo que Centroamérica y de Sudamérica, ¿qué mensaje nos manda en la construcción cognitiva de su planteamiento? Lo que pasó en América Central entre los años 50 a los años 80 fue la imposición más cruel de las dictaduras militares de persecución en esa región. ¿Y por qué se da la persecución en pleno momento del macartismo y la Guerra Fría? Porque los Estados Unidos se apoderaron de los territorios para el desarrollo del café, el banano. Y bajo ese principio, controlar todo el desarrollo de la soberanía de los pueblos, no escatimó en profundizar las persecuciones, los enfrentamientos y lo que fue la desaparición y las muertes. No olvidemos que ese periodo que ella se refiere, hasta los curas no se salvaron. Fue asesinado Monseñor Oscar Anuncio Romero, San Romero de América. Entonces la ministra lo que nos está mandando a decir en su narrativa es que si no se acogen a su planteamiento, puede haber muerto, puede haber destituciones. Y se refirió a Sudamérica, se refiere al plan Cóndor, que llevó adelante los sangrientos hechos de Chile, Argentina, Paraguay, los escuadrones de la muerte. Entonces no hay que perder de vista su narrativa que a todas luces desarrolla lo que el maestro de Juventudes Octavio Méndez Pereira llamó el fascismo. Y hoy quieren venderle a ella y el presidente que el problema son los comunistas. No, tienen que leerse a Eduardo Frei cuando dice que el problema de América Latina no eran los comunistas, o sino las inequidades sociales. Entonces, desde el Ministerio de Educación se está construyendo esa narrativa que a todas luces es el fascismo en su máximo esplendor. Entonces tenemos en la presidencia a un representante de lo que es el uribismo y el DAS y toda la política de represión y contrarrevolución en América Latina que desarrolla los Estados Unidos en el periodo de Uribe. Y recordemos las relaciones de el uribismo y del Molino. Y en el caso del ministerio, toda esa política nacida con Pinochet, Milton Friedman, y que hoy encarna en Milei, en la narrativa que desarrolla Lucy Molinar va encaminada a eso. Entonces tenemos que, ellos plantean que no es un discurso político, pero ambos tienen un discurso político represivo y desaparición a las fuerzas sociales en nuestro país. Sí, profesor Álvaro, oye, ya para una última pregunta, para terminar. Vemos que el presidente Trump nuevamente postea en su cuenta de redes sociales que requiere que no se le cobre el peaje a su buque de guerra por el canal de Panamá y observamos que hay una indignación en la población sobre este tema. Su concepto sobre las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Eso va relacionado con las dos preguntas anteriores. El gobierno panameño, y eso no lo dice José Álvaro, lo dicen los periódicos y los grandes noticieros internacionales, que ya no somos un país, que somos una colonia al servicio de Estados Unidos. Y ese es el producto de los genuflexos que ha sido el presidente y la visión que tiene la ministra de Educación sobre el caso panameño. Y en ese sentido,
prefiere ahogar y bañar en sangre al país para mantener una postura que favorezca los intereses de los Estados Unidos y entregar el país y entregar el canal. Y ya no una oposición ni siquiera de la izquierda, como ellos dicen, o sino centro derecha, sectores de derecha de este país vienen señalando la preocupación de el actuar del gobierno nacional de pasividad para enfrentar al gobierno de los Estados Unidos, pero firmeza y represión para atacar a los sectores populares del pueblo panameño. Eso nos debe llevar a una gran reflexión. A los panameños que tenemos que conocer nuestra historia. Y para poder conocer nuestra historia y derrotar la narrativa, decía Noemí Klein, hay que tener la claridad del pasado y el presente. Así que yo invito a todos los panameños a que reflexionemos y de una manera civilizada, democrática, comencemos a expresar nuestro punto de vista y derrotar los discursos del presidente Molino y de la ministra de Educación, Lucy Molina.